Sustancia X. Sustancia X. Sustancia X. Sustancia X. Estamos al aire, son las 8:30 pasadas de la noche, esto es Sustancia X, ¿cómo están? Bueno, qué bueno que volvemos a encontrarnos. Mi nombre es Cata Filgueira, estoy con mis compañeras Soli Camaño, Nana Peluso. Nana Peluso ha vuelto. Mirá que la columna de Mica la semana pasada estuvo picada. No hablemos de columnas. No hablemos de columnas. ¿La tuya cómo está hablando de eso? No, la mía muy mal, por supuesto. Sí, estuvo muy buena la columna de Mica, la vi, me reí mucho, me divertí, me pareció muy atinado todo. A pesar de que ustedes me tiraron un fardo como que yo mejor que yo no estaba, como si yo fuera y acá faltás y militante sí, ante Casorio. Sí, al toque dije, te están haciendo quedar mal, porque yo qué tengo que ver, yo qué dije.
Cuando quieran lo charlamos igual. Sí, estaría bueno. De hecho, ¿saben qué? En un momento mi primer plan era, el jueves que viene voy a hablar de casamiento y me pongo una remera de estudiante como para, No, para retomar. más tarde. No se puede, Ya está. ya está. Lo que Tenemos- pasó. Tenemos que volver a retomar el programa de fútbol. Sí, igual yo ya estoy divorciada del fútbol, no quiero saber más nada. Solo del fútbol. De todo lo que tenga rebote, según según el traumatólogo. Vamos a ver. ¿Quieren que cuente una pena? Lo primero que te voy a hacer es agradecer a mi amiga médica Julieta, que me ha pichicateado con corticoide, por eso puedo hoy estar parada, si no, no sé de dónde estaría. Bueno, a mi hermana y a mi compañera también que me han bancado, y a mis amistades. Quiero decirte, fuiste muy reclamada en el chat. Bueno, Como, ¿qué pasó? ¿Nana sí, no vuelve? Era yo misma la que escribía por eso. Nuestros chistes son muy malos, hay que mejorarlos. ¿Ustedes me extrañaron? Sí, igual. ¿Dudó, boluda? ¡Qué hija de puta! Sí, pero... Claro. Es sí. que Ah, digamos todo bien, todo, listo, o sea, todo hubo un buen reemplazo. La Me- verdad es que me- han cumplido con ese lugar que a cualquiera le podría quedar muy grande. Me pararía y me iría, pero no puedo parar. Pero no, No, te Pero no extrañamos. puedo. El público reclamaba por vos. Bueno, me alegro, pero estará a la altura. Sí, igual hoy también tenemos un programa también un poco picado con muchas cuestiones que vamos a estar trabajando. Vamos a estrenar también columna hoy sí, una columna que sí, con Trata Trans, que la va a estar conduciendo Gio Perchivale, que ya está acá con nosotras en el estudio, así que en breve van a conocerlo y vamos a ir charlando un poco a ver de qué trata. También vamos a estar hablando de alquileres porque, bueno, es básicamente todo lo que podemos estar pensando en estos momentos. La ley tuvo la modificación de la ley tuvo media sanción en diputados, pasó a la Cámara Alta, pero pidieron algunas modificaciones y hacer como asambleas con inquilinos e inmobiliarias, así que veremos eso que pasa. Te vamos a tener una entrevistada para conversar sobre eso, pero bueno, como la coyuntura de alguna manera siempre se impone, vamos a arrancar el programa hablando sobre la muerte de Silvina Luna, que supongo que ya a esta altura estarán al tanto. Falleció esta tarde a los 43 años. Silvina estaba ya hacía más de 2 meses internada con complicaciones de salud en el hospital italiano. Venía ya trayendo una problemática desde el 2011 a raíz de una intervención quirúrgica estética por Lotoki, que tiene una sentencia, pero no hay condena firme. Y un historial también, porque fueron 4 personas más las que lo denunciaron. Sí, y bueno, la verdad es que hay como algunas cosas, un poco lo que hablábamos antes de empezar y que fuimos conversando esta tarde, es que nos interesaba, más allá de obviamente abordar el caso de Silvina, que tiene algo que ver con su exposición y lo mediática que es ella y su paso también por muchos medios, y que además en el último tiempo ya venía hablando mucho de lo que le pasaba, de su situación, haciéndose preguntas también sobre eso, que es un poco lo que nosotras veníamos trabajando, pero también poder salirnos un poco de el caso puntual y entender las cuestiones más en clave colectiva, en clave política, en hasta dónde llegan, ¿no?, los mandatos de belleza, qué costos tienen en nuestras vidas reales, y un poco en esa clave queríamos empezar el programa de hoy. Sí, ver algo que solemos hacer desde FEMI, que es ver cómo a partir de una historia, un caso particular, lo que vos decías, dispara. Bueno, la frase más comúnmente usada es: lo personal es político. Bueno, esto aplica totalmente. Cómo una historia de repente dispara un montón de cuestiones a discutir, que aparte están vigentes en las discusiones feministas, y que en este caso además se relaciona directamente con la salud, y con la juventud también mucho, porque una de las cuestiones que para mí hay que pensar, no me quiero adelantar, pero así brevemente, es que, lo decía Gio recién cuando charlábamos atrás, es que también Silvina Luna aparece en agenda por el tipo de personaje que era, ¿no? Por ser una mujer cis heterosexual. Nada, obviamente un montón de cuestiones que hacen que el caso sea visible y que aparezca, como decía, en agenda.
Por eso es urgente y necesario aprovechar este tipo de situaciones para poder profundizar y pensarlo en otros escenarios y en otras cuestiones. Sí, también lo que decíamos, algo de para justamente no quedarnos en las historias puntuales, digo, más allá de que efectivamente Lotoki tenga que dar cuenta frente a la justicia y a las distintas instancias y que más que obvio que deje de ejercer, porque es una persona que actualmente sigue ejerciendo. Igual está inhabilitado. Está inhabilitado, pero aún así ha tenido intervenciones luego de lo que le pasó a Silvina en 2011. Desde la fecha hasta el momento ha tenido intervenciones en otras mujeres y digo, más allá de que él tenga que cumplir efectivamente su condena o no, o dar cuenta frente a la justicia o explicar sus procedimientos, poder pensar que más allá de que lo haya preso o no ejerza nunca más, digo, el problema no se resuelve, porque hay algo ahí que es mucho más profundo, que tiene un montón de raíces y de niveles en los cuales podemos preguntarnos cosas y ver también qué pensamos, cómo nos atraviesan en nuestra realidad. Digo, creo que hay algo que venía hablando con Sol cuando veníamos para acá, es cómo la violencia estética tiene algo ahí como que es menos importante. Porque obviamente que frente a quizá otro tipo de violencias físicas más visibles, bueno, es medio como, bueno, las cirugías o estar flaca o no sé qué. Y sin embargo después nos damos cuenta de que eso tiene consecuencias letales en nuestra vida. Sí, a eso se le suma una narrativa por momentos muy liberal de ciertos sectores de los feminismos o más allá de los feminismos, que es esta idea de, bueno, cada una hace con su cuerpo lo que quiere, entonces no podemos opinar de nada. Que a mí me parece bastante problemática. Obviamente no vamos a estar juzgando ni a quienes se operan ni a quienes no se operan, porque nadie es quien para andar con señalamientos morales. Pero como ustedes decían, esos hechos dan cuenta de fenómenos más estructurales donde creo que hay que poner un signo de pregunta. Lo hablábamos recién. Yo cada vez trato más con adolescentes, con jóvenes, mujeres que quieren tener todas la nariz de Tini, literal, porque me lo dicen así. Y que barajan operarse para tener la nariz de Tini. Sí. Bueno, ahí hay algo, digo, y creo que es un fenómeno más reciente, por ejemplo, la expansión del uso del ácido hialurónico, ¿lo dije bien? Sí. Leía un artículo del diario el diario de España, que decía que en España también llama la atención como si en otro momento quienes más se sometían a cirugías estéticas eran personas mayores de 40, cada vez se ve más entre las jóvenes de 20. Bueno, entonces ahí hay un fenómeno a observar, a problematizar. Claro, porque aparte no es lo mismo el cuerpo, no es lo mismo para mí tener una hernia, hablando en serio, no es lo mismo hacer una intervención en tu cuerpo, sacando juicio, ¿no? Cada uno se de su culo un pito, obvio. Pero hacértelo a los 15 años, pedir en vez de la fiesta de 15 hacerte una intervención, que hacértelo cuando vos ya tenés una soberanía más que pasa más por el conocimiento de tu cuerpo y por otro. A ver, nosotras estamos todas cerca de los 30 años, o un poco menos. Cerca, ya estamos en los 30 años. Y seguramente, ¿de acuerdo? Porque yo estoy cerca porque tipo, soy pasada. Y seguramente estemos de acuerdo con que no pensás lo mismo a los 15 que a los 30. O sea, no conocés lo mismo ni tu ciclo menstrual, ni tus humores, ni incluso, y por la falta de ESI que hemos charlado muchas veces, hay mujeres que no conocen ni siquiera su cuerpo, que no se tocan, chicas. Entonces, y si todavía estamos discutiendo que hay personalidades o identidades que no conocen su cuerpo también por cuestiones sociales y determinadas violencias, nada, hay que, a la hora de analizar este tipo de cosas, hay que también imbrincar, ¿bien? No me importa, las discusiones y pensarlo desde distintos puntos. Y si no es el feminismo el que tiene que hacer estas preguntas, ¿quién es? ¿Viste? Total. No, el feminismo no puede hablar. Y sí, incluso si es una cuestión de deseo, también se pueden hacer preguntas en relación al deseo. Sí, eso es lo que estaba pensando, porque digo, más allá de conocimiento o no conocimiento que una pueda tener o no sobre su cuerpo, hay algo ahí de pensar de que en esta frase que hoy discutíamos, ¿no? De mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Como si atrás de ese deseo que una tiene de hacerse X o Y, lo que sea que sea en su cuerpo, como si esos deseos no estuviesen premoldeados, ¿no? Como si no respondiéramos a exigencias, presiones y
y mandatos propios de la época en la que vivimos, porque no escapamos nunca a nuestro momento histórico. Digo, no es que una decide ser flaca porque simplemente le gusta ser más flaca. Hay un montón de mandatos que está continuamente diciéndonos que lo peor que te puede pasar es ser gorda. Entonces, ¿cómo vamos a imaginarnos otra posibilidad? Y ni hablar si vos te haces las tetas y el culo porque querés laburar en un programa de tele que te lo exige encima. Que si no, no podés competir nunca con la otra piba que tiene las cosas. O sea, de vuelta, sin hacer juicio, hay un mercado que pone a competir a los cuerpos de las mujeres como, en el orden de la mercancía. Y ni siquiera ni siquiera, obviamente que el caso que sale a partir de lo de Silvina Luna, hay toda una industria de la belleza en torno a las famosas y demás, pero digo, yo lo aprendí de muy piba e incluso en trabajos que tuve tenía recontra claro de que a mí me convenía estar buena, vestirme linda, arreglarme, porque era mucho más probable que frente a sobre todo las industrias en las que yo me movía, que eran muy masculinizadas, me dieran pelota o escucharan algo de mis propuestas si yo seducía o gustaba con quien me enfrentaba. Entonces digo, hay todo un mercado muy perverso armado atrás de eso, donde encima después la culpa es nuestra, las consecuencias las pagamos nosotras. Digo, hay que poder hacernos como preguntas que vayan más allá, que no tengan que ver con esto de señalar o culpar a Silvina Luna por la cirugía o no que se hizo, ¿no? En esto que decías de salir de lo individual para poder realmente pensarlo colectivamente. A mí también me divierten esas preguntas más dicotómicas de, bueno, la persona que se opera, ¿tiene un deseo individual o es social? Como si no hubiese atravesamientos, claro, ¿no? Como si no fuese imbrincado, como si no fuese imposible escindir cuál es el factor que lleva a eso, digo. Yo lo pienso siempre más como un péndulo, ¿no? O sea, un péndulo entre la estructura y el sujeto. O sea, ni pensar que los mandatos, los imperativos, la estructura opresora condiciona absolutamente y determina toda nuestra vida, que no hay capacidad de agencia, que la persona no puede transformar su cultura, incidir sobre sus acciones, ni tampoco ver solo individuos aislados tomando decisiones de forma soberanas, como decían recién, como si esas decisiones no estuviesen recontra atravesadas y condicionadas. Y ni hablar creo que obviamente la juventud tiene, como decís vos, capacidad de agencia, estoy bien, ¿no? Sí. Tiene agencia, digamos. Tiene agencia, no sabía si era capacidad, me sonó raro. Para decidir, y obviamente son de sus propios deseos y su autonomía, etcétera. Pero no es lo mismo tener 15 años que tener 35, 40, chicos, o sea, chiques. No, y algo que me parece importante es que también Silvina puso estas cosas sobre la mesa. Sí, digo, eso. No es solo una lectura posterior de los feminismos o de cierta parte de la sociedad, sino tuvo que la nobleza de hacerlo y dar la cara en un momento de mierda de su vida porque la pasó como el orto durante un montón de años. Sí, y no solo la nobleza, ¿no? Digo, que ella le puso palabras como para... Porque a veces pasa de que hay situaciones que suceden y como que venimos a hacer una lectura externa sobre esa situación y ella también tenía esa lectura sobre lo que le pasaba. Sí, hubiese sido válido si no la tenía, ¿eh? O sea, eso hay que decirlo, digo, no tenía por qué hacerlo, no es culpable de lo que le pasó, o sea, para mí son cosas obvias, pero bueno, como se ponen tantas pero por eso cosas fue muy heroico que pueda hacerlo, porque ella tranquilamente podría haber dicho, encima que la estoy pasando mal, o sea, no, y sin embargo decidió eso, dar un mensaje. Y también me parece importante decir que mientras ella estaba atravesando todo este tratamiento con corticoides o no sé qué, cuáles eran las cosas que le hicieron mutar su imagen en los últimos años, debido justamente al tratamiento, no sé si fue la diálisis desde el principio, pero estaba relacionado con eso. Sufría también violencia por parte de los medios, muchos de los cuales hoy salieron a poner una cinta negra y a dar el pésame, cuando se cagaban de risa porque estaba más gorda y qué sé yo. Así que, también yo estoy bastante indignada con las reflexiones tempranas y rápido y las lloraditas que me parecen bastante falsas de muchos espacios. Yo creo que puede ser, es el momento, algo, lo decíamos hoy en Femi, ¿no? Como de volver a poner sobre la mesa el peso de los estereotipos de belleza, volver a darnos estas discusiones que nunca están acabadas, que siempre se renuevan y que evidentemente es necesario que las sigamos retomando y que las sigamos trayendo a la mesa. Vamos a dedicarle algún programa en profundidad a esto porque creemos que realmente lo amerita y es importante. Sí, perdón, a esto y al amor propio, que me lo recuerda Emi en el chat, que dicen, no alcanza con amarse una misma si todos los demás te desprecian. Me parece que ese es un debate re interesante también. Sí,
Sí, también es volvernos a poner como la culpa o la presión en el individuo. O sea, si vos no te... Si esto se está afectando es porque vos no te estás amando lo suficiente. Es como... te juro que estoy tratando, pero no me está saliendo. Pero bueno, vamos a dedicarle un programa como la merita. Ahora vamos a ir a una tanda muy pequeña, muy cortita, y volvemos en un rato ya con lo próximo que sigue este programa. ¿Tenés ganas de ejercitar tu escritura? ¿No querés dejar tu pluma en suspenso? ¿Buscás espacios para inspirarte y escribir? Tenemos un planazo para vos. Sumate a nuestro club de escritura los miércoles de 18 a 20 horas. Inscribite en www.feminacida.com.ar/escuela. Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida. ¿Tenés ganas de ejercitar tu escritura? ¿No querés dejar tu pluma en suspenso? ¿Buscás espacios para inspirarte y escribir? Tenemos un planazo para vos. Sumate a nuestro club de escritura los miércoles de 18 a 20 horas. Inscribite en www.feminacida.com.ar/escuela. Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida. ¿Tenés ganas de ejercitar tu escritura? ¿No querés dejar tu pluma en suspenso? ¿Buscás espacios para inspirarte y escribir? Tenemos un planazo para vos. Sumate a nuestro club de escritura los miércoles de 18 a 20 horas. Inscribite en www.feminacida.com.ar/escuela. Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida. ¿Estamos? Hemos vuelto. Hemos vuelto. Bueno, gente, ahora sí, a lo nuestro. Alquileres. Lo nuestro. No, mentira. Una gana de ser propietaria. Lo que vamos a charlar ahora, que me estás corriendo. No. ¿Me estás casi corriendo? ¿Me estás casi corriendo? Bueno, algún día voy a explicarlas, no importa. Mejor no hablar de ciertas cosas. Decía ¿Cómo Sumo. fue? No importa. Mejor no hablar de ciertas cosas, Claro. como dice Soli. Bueno, quienes ya viven solas, seguramente ya lo saben, y quienes no, y están en plan, tienen que Suerte. saber que no todo es color de rosa. Para nada. Una sueña con que sí, estás tirada en tu cama, está todo joya, Te nadie tapás te un jode. vino, Sí. pones Orgullo y Prejuicio. No sé por qué. Pones una una gana de serie. Claro. Claro, caminás en patas, desvestís, no importa, todo lo que uno hace cuando está sola. Pero eso no es todo. Yo lloré.
Pero eso no es todo. Idem. Muchísimo. ¿Cuándo te mudaste? Los primeros 3 meses. ¿Cuánto hace que vivo Un sola vos? montón. Yo ¿Cuánto lloré hace un una día y bocha? me parecía una bocha. No, pero pará, yo me Con mudé Cata en vivimos pandemia. solas hace 3 años porque nos mudamos con un mes de diferencia. Ah, Claro. mira, yo pensé que hacíamos Yo me mudé en septiembre de 2020. La vida era bastante una mierda. La posibilidad de ver gente era bastante imposible. Y yo dije, ¿me equivoqué? Ay, me tendría que haber quedado La con cagué. mi familia. La Me cagué. pasó lo mismo. Ahora La cagué. ahora me van a contar por qué, pero también la onda es que nos cuenten por qué las personas que nos están viendo. Y la consigna es que quienes ya viven solas o soles, soles es muy gracioso, viven con sole, quienes viven solas o con sole, nos cuenten cuáles son los puntos fuertes o débiles de esa autoconvivencia. Acabo de inventar una palabra. ¿A Decía dónde? el número, Nana, ¿no te lo Eso. sabes todavía? Sí, chicas, ¿cómo no me lo voy a saber? Escuchame una cosa. El número es 011, porque es de Buenos Aires, 011 39 35 4477. Y no lo voy a repetir porque está en pantalla, así que se acercan a la pantalla y lo miran, gente. No, mentira, 011 39 35 4477. Allá, para allá. ¿Ah? ¿Eh? Arriba de ¿Arriba Soli. qué? ¿Mío qué? Arriba tuyo. tuyo hay un número de teléfono. ¿En serio? Sí. Así así vos. ¡Ay! Todo mal. Chicos, lo que está costando, Bueno, la Pará, yo consigna... pensé que había como un número de Sí, teléfono colgando. un número colgando. Sí. No, la amo. Sí. Soli, bienvenida a un canal de streaming. Así funciona. Ahí, chicos, ahí va. Ese es el número de teléfono. La idea es que nos cuenten sobre sus experiencias, lo peor, lo mejor, lo lindo, lo feo, lo que les hizo llorar, si tuvieron miedo. Para mí el miedo es uno de los puntos importantes, porque yo tengo miedo. Mucho miedo paso viviendo sola. ¿Sabes qué era lo que más me traumaba? El eco. Porque Pero aparte no tenías cuando mueble, yo me mudé, boluda. no, boluda, aparte 28 metros cuadrados, digo yo, chicos, no había tanto eco, pero cuando me mudé, vuelvo a decir, plena pandemia, y sí, gracias porque la birra es muy necesaria. Aparte el eco, boluda, si vivís sola, que hablas sola. Hola. Perdón, pero no me expongas, sí, amiga, no me quemé. Igual O sea, un poco sí. el dato que yo no puedo creer de Cata fue cuando me dijo que no puede vivir en planta baja. O sea, Bueno, no lo puedo sé si creer. no puede. No. Prefiere. Dice que no puede. Que es un tema de respiración. Pero porque casi. vive otra persona en planta baja. No, porque No, amiga, porque ella vive en las traumada. alturas. Yo Está bien. creo que es lo más porteño que escuché en mi vida. No, literal. pará. Yo soy orgullosamente platense y me pasa. Yo la entendí completamente cuando lo dijo. Gracias. Porque necesitas no ver gente. Yo esta semana que estuve en cama, que no ves gente, estás ahí arriba. No, ¿y sabes qué? Pero ves, hay gente en los pasillos. De No, tu- no, boluda, pero No. es una cuestión de perspectiva. O sea, necesito la altura. Yo mido unos 60, por lo cual no veo muchas cosas desde arriba, la verdad. Entonces, me pasa que para vivir me da mucho sensación de encierro el estar abajo. Como necesito poder o sea, perdón, 0800 mi terapeuta, chicos, ni idea, pero me pasa eso. Pero mira no que la tiene una oferta de explicación muy alquileres racional. está muy limitada como No, para que encima no puedas vivir en planta baja. y me lo cuenta a mí. No, boluda, pero no pude nunca yo en la casa de mis padres queda en un barrio muy cheto que tiene muchas casas alrededor, tipo otros niveles de parques gigantes con quincho, parrilla, pileta, jacuzzi, no sé qué mierda más. Y siempre me pasaba, venían mis amigas tipo, ay, lo quedaría por vivir en una de esas casas. Y yo es como, yo no cambio el 7º piso por una de esas casas. Honestamente, no. La sensación de estar como atrapada abajo me pone mal, no sé, Es boluda. totalmente mental, lo sabés, ¿no? Sí, obvio. Y sí, es como, mental y una hashtag claustrofobia. traumadita, Es como una claustrofobia. Es una claustrofobia. A mí me gusta mucho. Yo vivo en el 4º piso. Toda la vida viví en casa igual y en un barrio. O sea, no. Nada, pasaba el bondi y después no había ruido. Era la vecina que arrastraba los pies nada más. No había gran movimiento. Y cuando me fui al departamento, después volver a casa es muy extraño. Ese silencio absoluto Mal. no sé, que no pasa nadie, a la noche no pasa nadie, no hay un colectivo ni nada. Yo al contrario, no estoy muy acostumbrada a la vida en edificio, de hecho siempre viví en casas y me mudé a un pequeño pH. Claro. Como el del Chavo, con la vecindad ahí, que Sí. estamos
ahí viendo quién puede recibir al gasista. De hecho, si en algún momento me voy, es porque me tiene que contestar el gasista a ver a qué hora viene mañana. Eso puede pasar. O puede llamar a ese teléfono cuando quiera. Así pasa porque nos van a cortar el gas. Por favor, vení, Marcelo. Pero pagalo, boluda. No, es porque tenemos una pérdida. Es un bardo. Ahí es yo estuve 6 meses sin Bueno, gas. ese es uno de los grandes problemas también de irse a vivir sola. Empezar a llevar las cuentas, porque te rescatás de que tenés que pagar. Todo. Teléfono, el celular, pero luz, gas, toda una lista de cosas que es Es un montón. imposible. A mí me pasó realmente que yo me mudé en pandemia también, 2021 igual, ¿no? No, ¿Qué le 2020. pregunta a ella cualquiera? No, porque me Vos mudé. tenés cuidado de las cosas, si sacás alguna intimidad, porque yo conozco una tuya que no La rata. ¿Es esa? Sí, la de la rata, es esa. Contala. Nos íbamos de vacaciones, la Femi juntas, habíamos alquilado una casita ahí por Olmos, cerca de La Plata. Una casita, me le quedo dice el durmiendo, amo. me quedo durmiendo de Solana porque íbamos a ir juntas. La noche anterior estoy así sentada en el sillón, miro así, veo pasar algo. Y le digo, Soli, quédate tranquila, no te asustes, pero acabo de ver una rata. Ah, o sea, nunca la viste en realidad. Viste pasar algo y ya No, dijiste que es una rata. vi una rata. ¿Y qué iba a hacer? Yo nunca vi una rata en los 3 años que llevo ahí. O sea, la única que vi que no vi es la tuya. Bueno, Bueno, pero... dormimos, Solana enloquecida, pero y que la rata, y qué sé yo. Y al otro día que nos teníamos que ir, me dice, esperá, tengo que sacar la basura antes de irnos, porque nos íbamos como 7 días. Cuando vas a sacar la basura, era un tacho de basura de 1 metro con una bolsa de consorcio. No, pero ¿Entendés? amiga, Gusanos tenía eso, de No, mínima. pero no es porque... Sí, dice, ¡qué hija de puta! Tuve como 6 meses para entender que no tenía que tener más el tacho en el patio y... con No, y tanta tener un basura. tacho pequeño, boluda. Bueno, Cora. el problema bueno. es cómo lo sacaba. O sea, era imposible sacarlo de una persona porque pesaba 200 kilos. Mira, no sé si no me hernié cuando saqué tu cosa, boluda. Tenía miedo de que estuviese la rata adentro encima. Entonces Claro, fuimos no lo con quería Lana tocar. En el medio de la lluvia. Llovía, y un contenedor en la puerta de la casa esta, hay un contenedor, qué sé yo, no podíamos sacar la bolsa, tuvimos que sacar directamente el tacho entre las dos. Y el contenedor había que sostener la tapa, entonces con una mano un quilombo. Un nivel de perder la Pero dignidad esto se rompió todo el absoluto. tacho. No, sí, que se rompió todo el tacho. Lo subimos, era a la 1, a las 2 y a las 3 y tirar el tacho dentro de la basura dentro del tacho. Y no va que esta lo suelta. No sé si porque se rompió o porque lo soltó, se zafa y se me cae a mí toda la basura encima y arriba un charco de agua. Qué asco, Y yo me termino muero. toda llena de basura, de tampones usados de sola. Uy, el teléfono. Pará. teléfono. Hola, ¿quién es? ¿Qué tal? Tenemos audios de oyentes. A ver ustedes qué quilombos tienen viendo soles. No era Marcelo. Pregúntale. Años, No, venía Marcelo cuando no, recién no era me Marcelo. venía de 17 años, yo venía de una casa donde todo tenía que estar en su sitio y las cosas se hacían muy reguladamente. Entonces me acuerdo que una noche me preparé un plato de arroz o polenta, no me acuerdo qué era, algo sería muy barato porque vinimos con hiperinflación y nos sentamos con Gaby las dos a comer de la olla y con las patas arriba de la mesa. Y fue como, wow, se puede hacer esto y no pasa nada. Pero después, viviendo sola, me di cuenta que era bastante obse. Me acostumbré a eso de llegar a la casa y que estuviera todo como yo lo había dejado y nadie había cambiado nada del lugar. Hola sustancias, ¿cómo andan? Acá Martín. Gracias, amo. Bueno, yo quería comentar que mi punto débil de vivir solo sin dudas es la limpieza. No puedo entender a los obsesivos que limpian una vez por Idem. semana. Yo No, amigo, logro ¿cuánto limpiar limpias? con Qué asco suerte esa casa. una vez cada 2-3 meses. Pará. Saludos desde San Pero Miguel, pará, Tucumán. esto porque es chabón. Ay, digamos no, todo. pará. Como 2, 3 meses. ¿Cómo se limpia cada 2-3 meses? ¿Qué hijo de puta? Pero por ahí limpia superficialmente una de cada. Dijo que limpia cada 2-3 meses, nada. ¿Cada 2-3 meses dijo? Sí. No, es grave, No, está es mal. grave. Sí. Está mal. Está mal. No nos invites a tu Igual casa. yo en la pandemia limpiaba mucho más también porque fue mi primer año ahí. Estabas Claro, ahí adentro todo el todo el pedo, día, Como boluda. día de por medio y ahora, bueno, no voy a decir el promedio porque también me deja medio mal parada. Boluda, pero no hay tiempo de limpiar. No, no hay tiempo. Y a mí se me cae la cara de. O sea, no le pagaría a alguien para que venga a limpiar. Se me cae la cara. ¿Por qué? No sé. No, yo cada vez que lo hago reconfirmo más el nivel de trabajo que es y tipo, Sí, yo y que yo una le- no le tendría limpia que pagar bien. el doble. Sí, O sea- es que ni hablar que es mucho laburo, pero digo, o sea, como que yo tengo, no sé, como que siento que tengo que usar mi tiempo de ocio para eso, en lugar Y de es una estafa, ser, boluda, de eso. ser una
burguesa de mierda y no sé, estar ahí mirando la tele mientras alguien, no sé, tengo esa Dicotomía. como un prejuicio, no sé, como conmigo Está misma, bien, no con entiendo. y aparte mi mamá toda la vida, o sea, mi vieja laburó de ama de casa y tenía como ese discurso de yo estoy en mi casa, yo cuido a mis pibes y limpio las cosas y como que no le cabía Permió. y no le cabía y se ve que bueno, sí, permió. Me lo apropié. ¿Hay más audios? Sí. ¿Otra vez el teléfono? ¿Teléfono o audio? Audio. Creo que un punto fuerte es meter comidas en el horno. O sea, cocinar en el horno. Pones ahí, esperas un rato, después vas, Cocina te el horno, fijás, no listo. cocina él. Y Eso un no es un punto punto débil, fuerte. toda mi vida fue pelar una cebolla, picar una cebolla. Probé todo como para que no me lloren los ojos. Me puse agua en la boca, me puse anteojos, miré para otro lado y casi me corto un dedo. No, nunca le encontré solución. Lo sufrí durante toda la vida. Cada vez que había que pelar una cebolla era como... ¿Cómo vas a sufrir pelar una cebolla? Y ya está. Igual yo también lloro. Bueno, Varias obsesiones. Pará. La primera tiene que ver con el cuidado de los objetos y los muebles. Que me pisen las alfombras con las zapatillas Uy. me saca. O bueno, ni que hablar el miedo que me da cuando se acercan a las ollas con tenedores No. u ¿Cómo objetos de metal. Me muero. Y después traigo otra discusión que estaría bueno que la charlen ahí. El tema de los varones o de las personas con pene que hacen pis parados. Eso Esto se puede habló. poner un Se habló en un grupo de mandamiento, feminacidad. Un cartelito Me en el parece baño que diga, por favor, decir si los sos varón, varones. este pis sentado porque no puede Limpia ser que la esté puta limpiando tabla. salpicaduras. O sea, vivo sola. Sí. Sí, no, tengo dos cosas para decir de esto. Uno es que mi madre seguramente que va a estar viendo este programa porque es fiel seguidora de Sustancia X. Lo que yo valoro, la limpieza de mi madre y el trabajo de mi madre y la obsesión que tiene mi madre con las cosas de la casa desde que vivo sola, digo, claro, mamá no estaba loca. Tipo, se ocupaba de la Aparte casa. te tienen que Simplemente enseñar, se o ocupaba de la sea, casa. tenés que aprender a limpiar, no es una Sí. gilada a limpiar. Recontra tenés que aprender a Es re limpiar. Yo difícil. igual en eso reaprendí porque madre obsesiva, pero eso que decía lo de las ollas o la gente que te pisa algo con una zapatilla y es como, A mí no, sabe que me no lo jode hagas. cuando quieren, no sé, se cae algo en el piso y agarran el trapo de De la cocina. De la cocina para limpiar. Pero no, porque ¿cómo se limpiar el piso con la rejilla de la cocina? Y después limpiar la cocina con... No, pero ¿entendés? O el plato, limpiar una cosa rancia con una esponja y después lavar los platos con esa esponja. Bueno, ¿Entendés? se hace lo que se puede. Una vez No. me acuerdo que vos viniste a mi casa y me dijiste, vos sabías que los azulejos de la cocina se limpian cada tanto, ¿no? O sea, a mí me Vamos a matan quedar como todas. re mugrientas acá. No, ustedes son las limpias y mi casa es la que está No, llena de yo no me hago ratas, la- de no me hago la tampones, limpia. de azulejos sucios. Me hacen quedar como el culo. No, pero pará, y la segunda cosa que tenía para decir de esto es lo de los varones o las personas. No, personas, los no diría las varones, personas pene los importantes, varones, porque la verdad que no. son los varones cis, boluda. Los Ah, tipos, para o sea, eso no los decimos, chabones. para eso no decimos varones, nada, dale. No, viejo. no, no. Los varones cis, eso sí. Los Sí, varones por cis. eso, boludo. O sea, ¿cómo viniste, hiciste salpicaste? No miraste que salpicaste, pero no Para es tan mí, difícil. para mí tiene que ver con la falta de registro de un montón de cosas. De todo. Sí, Sí, sí. sí, sí. Como- Y que hasta que no viven solos no lo No. registran y ni siquiera. Eso. Y ni siquiera. Pero pará, me gustó que hayan mandado audios dos tipos. Sí. Dos tipos. Y que la, dos y que- señores. dos tipos. Y que la producción los haya seleccionado. Sí, la sí. resto- ¿Tenemos suman, otro? A ver, suman, Tenemos otro audio, a ver. Las cosas que me gusta hacer cuando estoy sola y nadie me rompe los ovarios, como por ejemplo poner un lavado de ropa, lavar, limpiar toda la casa y poner una máscara facial y ver películas que yo sé que me dan vergüenza de mí Orgullo y misma, pero prejuicio. que como nadie me mira, las puedo ver tranquila. Lo que pasa es que cuando vos vivís en conjunto con otra persona, no siempre pueden realizarse esas cosas en presencia del otro, porque estar con una máscara verde en el living viendo Orgullo y Prejuicio por del Netflix orto, el otro. 25 y creyendo en un No amor sabía. romántico cuando después te haces la femininja en las calles, es muy complicado. Creo que tuve solo un año de vivir sola y bueno, ahí me dediqué a agudizar todas mis malas costumbres de no limpiar, dejar que se hagan hongos en los platos, Te ganó. de que Te ganó. dormir en un colchón sin sábana. No, Realmente no. se me agudizó Eso no la puedo, mugre, eso no puedo. la Presa la asquerosidad quiero. y las ganas de no limpiar. Nadie habló de pajas.
O sea, Y a mí me parece algo... pero te podés pajear cuando Fundamental. vivías en la casa de tus viejos, perdón. Sí, podés, pero Sí, boluda, pero no tu es vieja te igual. puede... No, o A ver, sea, sí. el nivel de intimidad Claro, que total. tiene vivir sola... Es total, Sí. es total. Bueno, voy a decir lo que quiera. De pajas en lugares donde, o sea, no sé, podés hacerlo, se tapa los oídos mi hermana. Está, Amo. La cocina. No, en la cocina no, boludo. Bueno, pero qué no sé yo. no tener que esconderte en una Ah, pieza, obvio. ¿entendés? Sí, ya fue. No es que Sí. yo lo haga, ¿no? Yo No, soy yo una lo que más persona descubrí viviendo sola es que no hay horarios. Eso También. Como de repente los fines de semana, no hay que comer al mediodía necesariamente. Puedo comer a las 4 de la tarde si se me canta. Como mi vida es otra y puedo comer un pan con huevo y a la mierda. También me alimenté mucho peor de que vivo sola, Claro. tengo que decirlo, pero como esa cosa de decir, no tengo que despertarme, bañarme, cambiar, estar cambiada porque claro, voy a ir a la mesa con la familia, como toda esa secuencia. Sí. Yo por eso no me gustan los WhatsApp. lugares comunes o los mandatos, pero para las personas que están en pareja, hagan la experiencia si pueden, porque está muy difícil hoy, de vivir sola. solas Sí, un tiempo, por favor, porque es clave. Sí. O sea, el autoconocimiento es total. Sí. Como un paso previo que está copado antes de vivir con otros o después de haber vivido con otros, porque bueno, vivimos toda la vida con... Che, una de las cosas que me interesan de vivir sola, preguntarles, ¿a qué le tienen miedo? ¿Les da miedo algo? Uf, sí. A las lagartijas, porque una vez me apareció una y tampoco sabía cómo sacarla. ¿Por qué vas a sacarla? Tipo, Se van me fui solas. corriendo. Se van solas. Claro, se van solas Porque no hacen me nada. gusta que haya Se algo comen caminando que no puedo... se comen las manejar. polillas. Bueno, es mi miedo. Sí. Está bien, miedo. está bien, estoy bien. Dejamos con tu Sí, miedo. sí. No hacen nada, igual sabelo, no le tengas miedo a las lagartijas. O sea, pero no, tampoco las mates, pobrecitas. No, no. Sí, sí, basta esa pavada, perdón. No, de no, que a la no. cucaracha se la deja viva para que la huele. cucaracha no, la cucaracha la matas. La Boluda, con lagartija una es amorosa, no te lagartija. hace nada. Igual Se las comen- cucarachas son peores que En mi las casa, lagartijas. desde que hay lagartijas en la zona, como que hay lagartijas, dejó de haber polillas. Y sí, No hay polillas. Predador. Pero antes dejaba 10 minutos un paquete de arroz y al otro día ya estaba lleno de gusanos. Qué ¿No le asco. pasó nunca de comerse un... Basta, yo no comía gusano. Yo no comía ni tuve gusano. Nunca le pasó de... Sí, muchas hormigas. Nunca les pasó de... Bueno, sí, eso también. Pero gusano, se hace la larvita de la polilla y se queda ahí entre los fideos, el Asco. arroz, y después te lo comes. sin No, darte no. cuenta. Después lo mirás y lo tirás. Eso es lo que hay que hacer. Boluda, Siempre pero antes de son comer del- algo, son iguales lo al arroz, mirás. son No, iguales. mía, No, no te son das iguales. cuenta. No, te juro no que te das no. cuenta. No tenés Pero que bueno. inspeccionar el arroz. Hablando de vivir solas y de alquileres, ya tenemos a nuestra entrevistada en el piso que llegó, así que vamos a ir una tanda y en 5 minutos, menos de 5 minutos, quédense. estamos de nuevo para seguir conversando esta difícil tarea de vivir solas. Chau, chi. Si te gusta nuestro contenido, súmate a la comunidad Feminacida y apoya nuestro trabajo con un aporte económico mensual. Entra en www.feminacida.com.ar/comunidad o encontrá el link en nuestras redes sociales y banca el periodismo feminista. Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida. Si te gusta nuestro contenido, súmate a la comunidad Feminacida y apoya nuestro trabajo con un aporte económico mensual. Entra en www.feminacida.com.ar/comunidad o encontrá el link en nuestras redes sociales y banca el periodismo feminista. Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida.
gusta nuestro contenido, sumate a la comunidad Feminacida y apoya nuestro trabajo con un aporte económico mensual. Entra en www.feminacida.com.ar/comunidad o encontrá el link en nuestras redes sociales y banca el periodismo feminista. Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida. Si te gusta nuestro contenido, súmate a la comunidad Feminacida y apoya nuestro trabajo con un aporte económico mensual. Entra en www.feminacida.com.ar/comunidad o encontrá el link en nuestras redes sociales y banca el periodismo feminista. Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida. Si te gusta nuestro contenido, súmate a la comunidad Feminacida y apoya nuestro trabajo con un aporte económico mensual. Entra en www.feminacida.com.ar/comunidad o encontrá el link en nuestras redes sociales y banca el periodismo feminista. Bueno, ya sentimos, vivimos, disfrutamos. Estamos de vuelta acá con nuestra entrevistada en el piso. Como decía Cata, nos preocupa mucho la agenda en torno a los alquileres. Hubo media sanción en la Cámara de Diputados a las modificaciones de la ley de alquileres, que sigue vigente, hay que decirlo, todavía tiene que tratarse en el Senado. Pero vamos a hablar con nuestra entrevistada sobre este tema desde una perspectiva de género. Estamos con Lucía Caballero, ella es socióloga, investigadora de la UBA, coautora de Una lectura feminista de la deuda con Verónica Gago. En abril publicó una nota sobre este tema que yo describía antes en Revista Anfibia y forma parte de Ni Una Menos. Obviamente que actualmente, vos nos dirás más en detalle si es así, Ni Una Menos tiene una alianza con inquilinos agrupados o vienen realizando acciones en conjunto. Bueno, ¿cómo estás, Lucy? Bueno, muy contenta de estar acá. Tenía muchas ganas de conocerlas en persona. Bueno, aparte de ponerles me gusta sistemáticamente. Somos caritas atrás de un medio. Claro, efectivamente. Sí, aparte nos vamos rotando las asambleas. La última fue Emi. Bueno, ya hablaremos de eso también. Sí. Y le mandamos besos a Emi. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es ¿por qué pensar el acceso a la vivienda desde un enfoque de género? ¿Por qué esta alianza que yo describía entre inquilinos agrupados y Ni Una Menos? Bueno, yo creo que tenemos que pensarlo quizás una perspectiva de más largo alcance, ¿no? De decir, bueno, cómo como movimiento feminista, transfeminista, venimos haciendo una pedagogía hacia la sociedad, mostrando cómo las violencias por razones de género, por ejemplo, están totalmente relacionadas con las violencias económicas, con las violencias institucionales, con las desigualdades, con las brechas. Y en ese marco, a nosotras nos pasó algo muy, muy concreto, digamos, que es que en pandemia hay mucha gente que escribe a las redes de Ni Una Menos para buscar ayuda, para preguntar por recursos, y empezamos a recibir muchas consultas que tenían que ver con, primero con aprietes, con amenazas de propietarios, con gente y sobre todo jefas de hogar que querían salir de un hogar violento y no podían juntar la plata para alquilar, o no le alquilaban el lugar donde querían alquilar porque tenían un hijo, una hija, un hije. Entonces,
creo que hay que pensar, ¿no? Que hoy la vivienda, el acceso a la vivienda está siendo uno de los primeros problemas para quienes viven de su trabajo, y sabemos que en el caso de las mujeres, de las lesbianas, de las trabas, de las personas trans y no binarias, eso es aún más es aún más problemático, ¿no? Porque sabemos que hay más índices de informalidad laboral, ingresos más bajos, entonces de una problemática general que en este momento es el acceso a la vivienda, en estas poblaciones el problema es aún más pronunciado, ¿no? Entonces, trabajar hoy el acceso a la vivienda está en el centro de la agenda feminista, ¿no? Es uno de los principales problemas para quienes está pasando una situación de violencia, es uno de los primeros problemas para quienes quieren imaginarse una idea de autonomía económica. Nosotras venimos hablando de eso. Cuando digo nosotras, digo todas las que estamos acá, que somos parte del movimiento, estamos diciendo muchas veces, sin autonomía económica no se puede salir de las violencias. Entonces creo que ha pasado a ser un eje central de la agenda feminista. Pensar el acceso a la vivienda. En ese sentido teníamos un dato de un estudio en el que participaron varias universidades, una fue la UNSAM, sobre que el 63% de los hogares inquilinos en AMBA están endeudados para pagar el alquiler. ¿Vos creés que esto impacta más en las mujeres y disidencias? Sí, nosotras de hecho apenas empezó la pandemia, cuando Inquilinos Agrupados estaba realizando una encuesta mensual, sí, era una encuesta mensual. Nosotras, como veníamos trabajando el tema del endeudamiento, incluso desde Ni Una Menos y desde otros grupos, incluimos la pregunta por el endeudamiento en esa encuesta inquilina, y encontramos que justamente había primero un sobreendeudamiento de la población inquilina, que además se da una cosa muy particular en el caso de los hogares inquilinos, que es que lo último que dejan de pagar es el alquiler, entonces se endeudan para pagar el alquiler, ¿no? Porque es lo último que se deja de pagar. Y en esa encuesta ya mostraba en pandemia, mucho antes de que saliera este estudio, que los hogares donde había mayor sobreendeudamiento eran los hogares, lo que se empezó a hablar de los hogares monomarentales, ¿no? Uh-huh. Que son hoy como una figura sociológica, podemos decir, que es donde mayor se concentran las desigualdades, ¿no? Encontrábamos que en esos hogares monomarentales hay jefas de hogar que generalmente no perciben la cuota alimentaria por sus hijos, que ganan, que tienen altos índices de informalidad laboral, que tienen menos tiempo para dedicarle al trabajo formal porque están cuidando. Entonces, claramente este fenómeno del sobreendeudamiento está concentrado en los hogares monomarentales. En el caso de la población travesti trans, por ejemplo, en la pandemia, la población travesti trans tiene este problema. En general, vive en hoteles, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotras, otra de las problemáticas que aparecía es que se estaban endeudando en esos hoteles y el endeudamiento funciona también como una forma de aplazar el desalojo, ¿no? Pues como vas acumulando deuda hasta que en un momento la deuda se transforma en la causa del desalojo. Así que sí, específicamente en el caso de la problemática de la deuda por alquiler, hay una afectación muy especial en estos hogares donde hay jefaturas feminizadas, ¿no? Ahí es donde más se concentra el endeudamiento, y además un endeudamiento que es informal. O sea, si vos vas a ver las cifras de endeudamiento, te vas a dar cuenta que los hombres en general están endeudados con bancos, uh-huh, por lo tanto con tasas más bajas, y en cambio las mujeres recurren a otro tipo de endeudamiento más informalizado, y sobre todo más oneroso, ¿no? Donde hay tasas de interés más altos, porque bueno, claramente está relacionado, ¿no? Si trabajas más informalmente, te vas a poder endeudar menos de formas formales con los bancos. Entonces, sucede todo eso. Me gustaba de la nota que escribiste en Anfibia ¿fue con Verónica y con Gervasio? Sí, los tres. Bien. Una parte en la que decían, nos ponen a competir entre inquilinos a ver quién logra agradar y reunir mejor las exigencias requeridas por las inmobiliarias, ser sujetos morales que prometan obediencia. Digo, la pensaba en esta clave desde los feminismos, más en este contexto de poca oferta, en donde realmente las inmobiliarias y los propietarios pueden elegir a gusto según ingreso, género, orientación sexual. O sea, ¿ustedes también lo pensaron en esa clave? ¿Qué lectura haces de este contexto? Bueno, está muy bueno la relación que haces, porque hace poco estuvimos en una charla donde yo terminé diciendo que, digamos, que regular el mercado de alquiler era
era una política profundamente feminista, porque si hay algo que viene a hacer el feminismo es a cuestionar relaciones de poder, ¿no? Donde el poder está concentrado. Y cuando vos tenés un mercado como el que tenemos ahora, que no está regulado, donde el Estado interviene muy poco o no interviene, lo que hay es que el poder está concentrado en o las inmobiliarias, o los grandes propietarios, o los propietarios, o los pequeños propietarios también, que lo que tienen es, se les está dando una capacidad de decidir quiénes pueden vivir en la ciudad, ¿no? Y ahí es donde empiezan, o sea, es sobre ese mercado desregulado donde aparece la discriminación. Por eso no se puede combatir sin la discriminación como si estuviera separada de la intervención y la regulación del mercado, ¿no? ¿Quiénes son sujetos dignos de una vivienda, no? Exacto. Es terrible. Si vos tenés un mercado totalmente desregulado, lo que haces es concentrar poder en los propietarios para que puedan decidir a quiénes, al que le cae mejor. Bueno, hubo muchos casos, seguramente ustedes creo que lo leí de hecho en Feminacida, digo, parejas gays que no les alquilaron. Entonces, lo que habla de eso, además de una política patriarcal, homofóbica, transfóbica, es que es un mercado que está desregulado, ¿no? Entonces, está totalmente relacionado con la perspectiva feminista de cómo nosotras también intervenimos en esas relaciones de poder y decimos, bueno, ahí hay una concentración de poder que lo que hace es generar un terreno libre para que puedan existir estas discriminaciones, estas elecciones arbitrarias, ¿no? Sobre quién puede vivir en la ciudad. Y también algo de romper un poco con la lógica esa de la competencia, ¿no? De tener que estar nosotros vendiéndonos como elegime a mí y no a otro porque yo soy mejor no sé qué. Frente también a algo que es propio de la crisis social, económica y política que estamos asistiendo ahora, que tiene que ver un poco con esto de la precarización de la vida, la cantidad de empleos fuera del mercado formal que hay, que también te hace que a la hora de presentar como los papeles o los requisitos para poder alquilar es como, bueno, tenés facturas con suerte, alguna inscripción en algún monotributo y ni hablar de lo que mencionabas de las compañías trabas y travestis que viven el día, porque es lo que reciben en el momento. Quería preguntarte sobre la comisión de esta mañana, qué novedades tenemos de lo que se habló en senadores. Sí, ahora están pasando como dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, hay la semana pasada lo que sucedió es que se aprobó en diputados una modificación de los artículos que más protegían y protegen los derechos de los inquilinos y las inquilinas en la ley de alquileres, que básicamente son, hay dos muy importantes que tienen que ver con la duración del contrato, que pasaría de 3 años a 2, y la frecuencia con la que se puede actualizar el alquiler, que pasaría de ser una frecuencia anual a ser una frecuencia cada 4 meses, y el índice por el cual se actualizan los alquileres, que dejaría de ser el que establece ahora la ley y pasaría a ser como una especie de arreglo entre las partes. En libertad. En libertad, sí. Eso es lo que se votó la semana pasada. Obviamente eso generó una reacción muy importante. No solamente hubo una manifestación convocada por los chicos y las chicas de Inquilinos Arupade, sino también que, bueno, se generó toda una reacción, ¿no? Bueno, medios como Feminacida también pusieron el ojo en la problemática, nosotras desde Ni Una Menos, hubo mucha reacción y se consiguió que los senadores y las senadoras del Frente, de Unión por la Patria, se opusieran a votar el dictamen que vino de diputados y que además propusieran que se convoque a las organizaciones inquilinas e inquilinos para la semana que viene. En el medio de eso se empezó a tratar un proyecto también de una senadora de Unión por la Patria que propone regular los alquileres temporarios. Sí, eso lo hablamos en nuestro primer programa porque acá en la Ciudad de Buenos Aires hay una falta de control total. Y lo que planteábamos es eso, hay que tener cuidado cuando nacionalizamos ciertas discusiones, porque acá el problema, al menos en la ciudad, es muy local con respecto a ese punto, y además en determinados barrios, porque no es que en Villa Santa Rita tenés este problema, sino que más que nada en Palermo, Belgrano, en donde es más rentable poner una vivienda en función del alquiler temporario. Sí, lo que se está discutiendo ahora creo que es la creación de un registro, porque ahora ni siquiera sabemos quiénes están
poniendo la casa en Airbnb, lo cual también es inseguro, ¿no? Porque después no hay donde reclamar si te hacen algo, y además lo que se regularía también es el tiempo que se puede. O sea, hay tres puntos: la creación de un registro, el tiempo por el cual una vivienda puede alquilarse de forma temporal, que sería de 1 a 90 días, y el tercero es que los alquileres sí o sí tienen que ser en pesos, o sea, no pueden estar nominados en dólares. Lo cual es un escenario que es muy cambiante, ¿no? Porque de estar discutiendo la semana pasada una ley que le quita derechos a los inquilinos, el escenario un poco que se dio vuelta, ¿no? No totalmente, pero sí habla de que hay un sector que está organizado, con voz propia, que supo generar, digamos, masa crítica, y hay muchos periodistas involucrados en el tema, muchos referentes, muchas personalidades, digo, que están opinando sobre este tema, y que de repente no solamente se paró la sesión en el Senado, donde se iba a aprobar ese dictamen que venía de diputados, sino que además se empezó a discutir la regulación de los alquileres temporarios, lo cual me parece que habla también de un escenario que está abierto, ¿no? Un intento de avanzada contra nuestros derechos, pero al mismo tiempo también hay una respuesta, y me parece que eso nos da la señal que también hay que seguir fortaleciendo la organización. Sí. Sí, que tiene también un poco que ver con contexto, pospaso, lo que pasó, la recuperación un poco de las calles, que es algo que, la pandemia también nos limitó, y que creo que desde los feminismos, incluso en las asambleas del 3J de Ni Una Menos, también se hablaba bastante de esto, ¿no? Como de volver a encontrarnos, volver a organizarnos, volver a discutir eso, y por qué es importante justamente seguir fomentando estas instancias de encuentro y de escucharnos, de intercambiar, de poder convocar a la ciudadanía en general a que es un tema que nos atraviesa en nuestro cotidiano. Tenía una pregunta que tiene que ver, porque, a ver, efectivamente la oferta disminuyó, y viste que lo que plantea la oposición es que con una nueva ley habría más oferta y los precios bajarían. ¿Qué respuesta tenés frente a ese argumento? Mira, la oferta de las viviendas en alquiler se está dando antes de la sanción de la ley de alquileres. Tiene que ver con un montón de factores, ¿no? Que no es justo focalizarlos, recortarlo a la idea de que los inquilinos y las inquilinas tengan que perder derechos para fomentar la oferta, digamos. La discusión así planteada es como cuando nosotras estábamos discutiendo si las víctimas de femicidio habían salido al boliche o usaban la pollera corta. O sea, realmente estamos discutiendo en una cancha que no es nuestra. No es un problema de los inquilinos y las inquilinas si hay una baja en la oferta, que puede ser por muchos factores, puede ser por un fenómeno inflacionario, porque haya otro tipo de inversiones más rentables, pero sobre todo porque el Estado no regula, digamos. El Estado no le dice a la gente, no tiene alquiler, por ejemplo, no hay un parque de viviendas en alquiler que pueda hacer que haya una disponibilidad de viviendas. No le dice a los propietarios, a las personas que tienen más de una casa, por ejemplo, bueno, la segunda o la tercera casa la tenés que poner en alquiler, porque no la puedes tener vacía, ¿no? Digamos. Entonces, frente a una problemática que se podría abordar desde diferentes puntos de vista, ya sea incrementando la oferta pública de viviendas, regulando el mercado, poniendo impuestos a la vivienda ociosa, regulando el mercado de vivienda temporaria, lo que se hace es reducirlo a, bueno, esto se soluciona si los inquilinos y las inquilinas pierden derechos. Y además pensando que la vivienda no puede ser solamente pensada como una inversión. Sí, total. Digamos, porque la gente que está alquilando una vivienda depende de esa vivienda para tener un refugio donde llegar cada día. Entonces no podemos igualar el derecho humano a la vivienda, consagrado en un montón de legislación internacional, incluso en la nuestra, con el derecho a la rentabilidad de las inversiones de los propietarios. Digamos. Por eso me parece que la discusión viene bastante viciada, ¿no? Sí. Que esto tiene que ver con la generación de meses y meses tras meses de una campaña muy activa que hicieron los medios de comunicación, las cámaras inmobiliarias, los desarrolladores inmobiliarios, de culpabilizar una ley. Y empezar a decir, y esto incluso caló en el sentido común, ¿no? Sí, hasta yo tal vez me encontré una vez repitiendo eso cuando yo me pude mudar gracias a esta ley. Claro, exactamente. Por eso, después de toda esa campaña que se hizo,
terminamos discutiendo en una cancha que completamente es una cancha que no, en la cual no tenemos que jugar, digamos, tenemos que correr la discusión de ese eje, ¿no? Y hablando de eso, de las canchas y de correr la discusión, te cambio un poco de tema, pero me parece que aplica lo que planteás en torno al avance de la derecha, de los sectores más reaccionarios, de los libertarios. Bueno, ya no sé cómo llamarlos, ¿viste? Porque esta discusión, le decimos la derecha, no decimos la derecha, no sé, se entiende. Terminamos autoinhibiéndonos. Claro. Ayer decía, che, no puedo decir que quiero defender la salud pública, no puedo decir que... Al final, bueno, está bien discutir, pero después creo que hay un plano de caracterización y de discusión intelectual, pero también hay un plano de acción política. Donde tenemos... Aparte quedan muy pocas semanas para las elecciones de octubre, así que hay que activar. En ese sentido, hay planteado una movilización para el 28 de septiembre desde Ni Una Menos, distintos partidos políticos. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Cuál te parece que tiene que ser una estrategia que pueda, por un lado, frenar esos discursos, pero también, como decís vos, jugar en una cancha que nos quede más cómoda, ¿no? Porque de un momento a otro estamos discutiendo cuestiones que teníamos saldadas y nos pusieron en un terreno donde todo el tiempo estamos corriendo detrás de su agenda. ¿Cómo ves eso? Sí. Bueno, primero, creo que a mí me costó muchos días salir del shock. O sea que recién ahora estoy pudiendo pensar, no estoy pudiendo dormir, pero estoy pudiendo pensar un poco mejor. Pienso que hay como tareas militantes distintas, en distintos planos, ¿no? No se puede igualar o homogeneizar todas las tareas y pedirle a todo el mundo que actúe en un plano o que... Por un lado tenemos un ataque muy concreto de parte de candidatos como Bullrich y Milei, que están diciendo abiertamente que nosotras somos enemigas y que hay derechos. Bullrich no lo dijo tan abiertamente como Milei, pero es clarísimo que, bueno, por los posteos que viene haciendo, por muchísimas cosas, sabemos cómo piensa la protesta social. Digo, es una de las que aseguró la impunidad en el asesinato de Santiago Maldonado. Bueno, sabemos cómo piensa. Bueno, entonces, en ese sentido, tenemos que responder políticamente nosotras. No nos podemos esconder, ¿no? Porque también hay toda una idea de escondamos al feminismo bajo la alfombra. Eso es totalmente demente, porque nosotras tenemos una responsabilidad militante que es ante la posibilidad de recibir un ataque, de perder derechos. Tenemos que generar un músculo militante, revitalizar la organización política, juntarnos, crear redes, articulaciones, generar un discurso, mostrarnos activas. No podemos permitir que haya un candidato en la tele diciendo en 5 canales que va a dar de baja un derecho y nosotras vamos a estar diciendo no digamos nada porque se van a enojar. No. Sí, o que se nos acuse por ese escenario electoral. Eso por un lado, hay una tarea en ese plano, me parece. Tenemos que movilizarnos, además sabiendo que esto ya empezó, ¿no? Seguramente mañana se va a cumplir un año del intento de femimagnicidio de la vicepresidenta. Sí. Yo ahí pondría un hito fundamental para pensar. Por eso, justo. Después lo podemos seguir, pero digo, ahí hay esto ya empezó, esta avanzada ya empezó. Muchas periodistas, compañeras están recibiendo ataques, aprietes. Hoy no tenemos la misma sensación de, esa sensación que teníamos por ahí un par de años atrás. A mí, por ejemplo, bueno, también por las redes recibo muchas, agresiones, cosas que antes ni siquiera recibíamos. Entonces, tenemos una tarea de organizarnos. Después habrá compañeras también que estarán más en un plano de generar discurso público por ahí para tratar de ganar o de sacar algunos votos de estos candidatos. Habrá quien también tenga la tarea de hacer una campaña por un candidato, ¿no? Por ejemplo, compañeras que están viendo en las asambleas que están haciendo campaña por Massa, por Sergio Massa. Pero me parece que son todas tareas que están en distintos planos, ¿no? Me parece, y que se suman entre sí. Nosotras estamos generando una instancia de organización política, primero para que las compañeras que frente a los resultados de las PASO se sintieron un poco también agobiadas, asfixiadas, tengan una instancia de elaboración política de eso. Segundo, porque estamos generando un espacio transversal para poder generar un músculo organizativo para defender esos derechos y para ir por otros. Y tercero, creemos que hay que ir hacia una manifestación nacional, federal, el 28 de septiembre, que históricamente es el día por la acción de los derechos reproductivos, pero tenemos que ver cómo le damos cómo le damos a esa fecha una potencia mayor, ¿no?
Todavía no les puedo decir la consigna porque estamos discutiendo en asamblea, Bien. pero sabemos que va a ser ese 28 de septiembre y vamos a construir una marcha federal, nacional, donde vamos además a tratar de convocar a sectores que por ahí no marchan necesariamente con el feminismo, para que sea muy importante que puedan ustedes también convocar, Sí, llamar obvio. sectores, por ejemplo, de los secundarios, ¿no? Necesitamos como volver a poner toda esa masa crítica que por ahí se vio en la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que después por ahí, como decía la compañera, en la pandemia eso se dispersó, se replegó en lo doméstico. Bueno, poner todo eso en acción y hacer una gran convocatoria el 28 de septiembre. Invitamos a todos los que nos están escuchando y ya para ir cerrando, retomo una pregunta en el chat y lo que vos dijiste, mañana se cumple un año del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, una dirigente que más allá de lo que cada quien opine, sin dudas representa los intereses de las mayorías populares y me parece que es necesario ponerlo en palabras y en ese sentido te preguntan en el chat o nos preguntan ¿qué significa femimagnicidio? Me parece que está bueno retomarlo, yo le decía magnifemicidio, intento ¿no? de magnifemicidio, pero va en la misma línea. ¿Y por qué? Bueno, es un hecho fue un hecho de violencia política por motivos de género. Bueno, yo te decía, para mí es un punto importante para entender cómo estamos hoy, ¿no? Es un hecho de violencia política básicamente porque la persona a la que se intentó asesinar es la vicepresidenta, pero además una vicepresidenta que se la viene atacando hace muchísimos años, yo diría que por lo menos 10 años, se la viene estigmatizando, no solamente por ser una figura pública, sino porque es una figura pública que defiende ciertos intereses, ¿no? Es una figura pública que ha sido de las dirigentes sociales más valientes que ha habido en la historia de nuestro país, que se ha enfrentado a corporaciones, que se ha enfrentado a intereses como los fondos buitre, ¿no? Que yo diría también ahí que empieza como una campaña incluso internacional sobre su figura. Entonces se ha construido durante años un ataque sobre su figura, y además por su condición de mujer, que eso es algo que no se puede soslayar en su historia política, incluso ha recibido también ataques desde su propia fuerza política, ¿no? Porque hay muchos dirigentes que nunca se bancaron su liderazgo. Y entonces decimos intento de femimagnicidio porque es un ataque por su condición de mujer, pero sobre todo, además, porque es una mujer política que representa determinados intereses, expresa determinados intereses, y creo que tenemos que ser muy claras en pensar que ahí, en la impunidad que se está tratando de asegurar de ese intento de femimagnicidio, pensemos que la jueza Capuchetti fue removida en el medio de la investigación por todas las irregularidades que hubo. Bueno, borraron los datos del celular de uno de los acusados. Bueno, hubo un montón de... Recién ahora están revisando el teléfono de uno de los asesores de Patricia Bullrich que está involucrado. Bueno, hay muchas conexiones entre ese intento de femimagnicidio y los candidatos de derecha y ultraderecha que hay en esta elección. Exacto, Entonces, como que se resignifica en algún punto lo que pasó el año pasado. Lo que nos muestra es que si no reaccionamos con la fuerza necesaria a ese tipo de hechos, que en ese momento incluso se minimizaron, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es generar una impunidad que les permita a ellos avanzar. Por eso es muy necesario repudiar ese intento de femimagnicidio, exigir justicia, que se conozca todas las vinculaciones, los financiamientos con las conexiones de financiamiento con la ultraderecha, con el grupo Caputo, con Milman, con Bullrich. Queremos saber todo lo que pasó ahí, queremos que haya justicia y me parece que es una causa absolutamente feminista. Clarísimo. Muchas gracias. Gracias Lucy. a ustedes por todo lo que hacen. Nos vamos a una tanda muy breve. Sigan acá. ¿Tenés ganas de ejercitar tu escritura? ¿No querés dejar tu pluma en suspenso? ¿Buscás espacios para inspirarte y escribir? Tenemos un planazo para vos. Sumate a nuestro club de escritura los miércoles de 18 a 20 horas. Inscribite en www.feminacida.com.ar/escuela.
Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida. ¿Tenés ganas de ejercitar tu escritura? ¿No querés dejar tu pluma en suspenso? ¿Buscás espacios para inspirarte y escribir? Tenemos un planazo para vos. Sumate a nuestro club de escritura los miércoles de 18 a 20 horas. Inscribite en www.feminacida.com.ar/escuela. Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida. ¿Tenés ganas de ejercitar tu escritura? ¿No querés dejar tu pluma en suspenso? ¿Buscás espacios para inspirarte y escribir? Tenemos un planazo para vos. Sumate a nuestro club de escritura los miércoles de 18 a 20 horas. Inscribite en www.feminacida.com.ar/escuela. Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida. ¿Tenés ganas de ejercitar tu escritura? ¿No querés dejar tu pluma en suspenso? ¿Buscás espacios para inspirarte y escribir? Tenemos un planazo para vos. Sumate a nuestro club de escritura los miércoles de 18 a 20 horas. Inscribite en www.feminacida.com.ar/escuela. Encontrá todo nuestro contenido en www.feminacida.com.ar. Búscanos en redes sociales y en Spotify como @feminacida. Bueno, estamos de vuelta, un poco como anunciábamos en la apertura y adelantamos. Hoy estrenamos columna nueva. La columna la estamos haciendo en conjunto con Contratá Trans, que es un programa regional impulsado por Impacto Digital y busca mejorar las oportunidades de las personas trans, travestis y no binarias en la apertura de búsquedas laborales que sean exclusivamente para esas personas. Y bueno, teníamos muchas ganas de tener este espacio. Está con nosotras Gio presente, que va a ser quien conduzca y quien lleve estas columnas, que vamos a tenerlas una vez por mes en Sustancia X. Así que, bueno, bienvenido, Gio, ¿cómo estás? Bueno, hola, gracias. La verdad que estoy muy feliz de estar acá. Estábamos todos muy emocionados en Contratá para hacer esta columna. Nos parece súper importante. Y nada, eso, les vengo a contar. Hoy elegimos un tema que un poco es intrínseco también a Impacto Digital y a Contratá, que es la tecnología y los sesgos discriminatorios. Y para hablar un poco de esto también quiero traer, más que nada, hablar un poco de lo cotidiano, ¿no? Porque muchas veces las personas trans, cuando estamos en nuestra vida diaria, nos pasan situaciones como, por ejemplo, no sé, intentar sacar un pasaje para viajar, por decirlo, y que nuestros datos no correspondan con los documentos que tenemos, no sé, ir a ver un show que nos gusta y no poder sacar, no poder poner nuestra tarjeta porque no corresponde con los datos que después nos van a dar. Eso nos pasa todo el tiempo. No poder usar el DNI digital, que es algo que hoy en día se usa para todo y que es una herramienta súper, que es innovadora,
que está ahí para usarla y la mayoría de las personas trans no lo podemos usar, sobre todo quienes hicieron el cambio a DNI X. Es aún peor porque la X no está en muchos de los sistemas. Entonces, un poco hablar de cómo los sistemas tecnológicos y las herramientas de innovaciones que se supone que tienen que facilitarnos las vidas a las personas, a quienes estamos en ciertas poblaciones vulnerables, no nos pasa, ¿no? Entonces, un poco para hablar de esto, quería plantear esto de que, bueno, porque la tecnología está bien, existe, pero la hacen las personas, por algo tienen estos sesgos. Entonces, contarles un poco de algunas experiencias personales y traje algunos audios de otras personas, porque contar mi experiencia propia no me parecía suficiente, entonces traje algunos audios de personas contando problemitas que tuvieron con distintos sistemas de datos y demás. ¿Verdad? Fue que yo cobraba la asignación por hijo y dije, bueno, por este tema iba bastante seguido a ANSES. Entonces dije, bueno, vamos a cambiar el nombre en ANSES, ahora que hice el cambio registral. Fui y el cambio fue re simple, me atendieron bien, me atendieron rápido sin turno, tiki tiki en la PC y ya me habían cambiado el nombre. Ahora, ¿qué pasó? Pasa un mes y no cobro la asignación por hijo. Y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Pasan 2 meses y tampoco, y digo, bueno, listo, ya está. Algo está pasando. Primero dije, bueno, el progenitor habrá conseguido un trabajo en blanco y me lo sacaron. Tuve que mandarle muy a mi pesar un mensaje al progenitor y no estaba trabajando. Entonces voy a ANSES y les digo tipo, no estoy cobrando la asignación, ¿qué pasa? ¿Viste? Y se fijan en sistema y mi grupo familiar, que en ANSES es yo y la nena, y el sistema lo que pasó fue que es un sistema muy viejo que no acepta familias homoparentales, por lo cual yo al cambiar mi nombre y mi género en ANSES, la nena pasó a tener 2 progenitores y el sistema por default me eliminó a mí y le empezaron a depositar en una cuenta bancaria random la asignación a mi ex, por lo cual tuve que ir a buscar al progenitor, cosa que me costó mucho porque no me dejaban cambiar el sistema a mí solo, tenía que ir el otro progenitor para que me transfieran la plata a mí, cosa que es pésima porque en realidad cuando es la mamá puede ir sola a reclamar la asignación por hijo. Yo en su momento hice eso y como género femenino me permitían hacer eso, pero como éramos 2 varones no me dejaban hacerlo si no iba el otro, por lo cual tuve que ir con el pibe y ahí me lo cambiaron. En Banco Provincia yo hice el cambio y en mi cuenta tiene mi nombre autopercibido, todo. Pero cuando la gente me hace transferencias, hay 2 opciones. A veces aparece mi nombre autopercibido y a veces aparece mi dead name. Ya fui 3 veces a Banco Provincia y me lo cambiaron. Y no entienden de dónde sale el dead name. Me busqué en los registros esos que pasan a veces para cambiar los nombres en los sistemas y eso. Y no figuro en ningún lado con mi dead name. Y yo nunca había tenido Banco Provincia antes de hacer el cambio registral. Entonces no entiendo de dónde sale y nadie me lo puede cambiar. Y yo ahora no trabajo de manera registrada, por lo cual no sé qué pasaría a futuro si me registro en un laburo, no saben que soy trans y al depositarme el sueldo salta ese problema que seguro va a hacer que me retengan el sueldo. Olvídate, yo no sé qué va a pasar. Bueno, y con respecto a la UBA también me faltó que cuando yo hice el cambio registral yo estaba en el CBC y ya tenía la libreta con mi dead name, entonces le quería cambiar el nombre y fue tremendo porque no me lo querían cambiar en ningún lado, me decían que los sistemas no los dejaban. Bueno, yo... La distancia entre la ley y la realidad, ¿no? Totalmente. Pensaba eso. Sí. Y las posibilidades también después como técnicas de eso que decían, nunca tuve una cuenta en Banco Provincia, pero claro, hay una cruza de datos del Estado que quedó que... Hay una cuestión de que la mayoría de los sistemas que usan datos de personas son... Primero que son datos que sacan de cualquier lado, de lados que no necesariamente son legales muchas veces, pero más allá de eso, son datos que vienen de hace un montón de tiempo. Entonces eso no se actualiza en ningún momento, no hay un registro de datos oficiales que use, ya sea Nación o sea cualquier empresa privada, usan los mismos datos para hacer cualquier cosa. Entonces pasa que quienes... tuvimos, ni siquiera, porque yo por ejemplo, voy a dar mi caso personal, yo nunca tuve banco, bueno, no voy a decir el banco por las dudas, pero nunca tuve un banco en específico. Y hoy en día ese banco a veces me llama
y me dice por mi dead name. Y yo Claro. cambié mi DNI hace más de 5 años. Entonces, es como, ¿por qué tienen ese dato? No debería existir ese dato, porque no tenía un banco con ese nombre. Acabo de aprender el concepto de dead name. Sí, Me parece No, espectacular. está bueno contarlo eso, porque hay Sí. mucha gente que no... Que puede no saber qué significa. bueno, El dead name es lo que sería el nombre de nacimiento que de las personas trans. También se le dice nombre muerto, por ejemplo, para traducirlo, que es el nombre que ya no utilizamos, que nos pusieron cuando nacimos y que no es el nombre con el que nos identificamos, básicamente. Otra cosa, perdón, sí. que la cantidad de... Porque uno diría, bueno, vas, está bien, te comes el garrón de ir a un lugar y que, nada, tenés que cambiarlo ahí, discutir, etcétera. Sí, sí. No, acarrea un montón de problemas, de quien escuchábamos el audio, no sé, terminás revictimizada porque tenés que ir a charlar con tu ex, que andás a ver, por ahí tenés una situación violenta o no, o simplemente no tenés ganas, pero digo, no es solamente esa cuestión, sino que además acarrea, y más cuando es de parte del Estado, que Sí. es como decía Soli, o sea, tenés una ley. No Sí, digo sí. no digo que en los privados esté contemplado, ¿no? Pero el Estado debería ser el primero en que Respetarla. claro. Sí. Y bueno, después había un pedacito más del audio, no sé si quieren que lo escuchemos o Sí, como vamos. quieran. Sí. ¿Lo escuchamos? En la Liga Mostri en Rosario, en la Asamblea Transnobinaria, y bueno, empezamos a vislumbrar todos los recovecos que tenía esta política y el decreto en sí, y bueno, todas las dificultades y los inconvenientes que al final trajo aparejado. Así que bueno, decidí no hacerlo. Yo lo que más te puedo trasladar son como los inconvenientes que he escuchado y que nada, he trabajado también de cerca con mis compañeros con el DNI X, que es que bueno, básicamente de entrada como las instituciones tanto públicas como privadas no daban la opción de la X, digamos, y tenían problemas tanto para la admisión del trámite como para todo lo que es lo que fue el trámite en lo posterior, ¿no? Inclusive, nada, tengo compañeros que han hecho la rectificación y les, digamos, en varias instancias les han llegado los documentos sin la reformulación de la X, digamos, le venía el mismo documento, ¿no? Con el mismo campo de sexo, ¿no? De mi experiencia, lo que te puedo trasladar es que yo de entrada no me puedo hacer monotributo social por tener una rectificación binaria, me demoraba un montón, digamos, el sistema para la inscripción del monotributo, al estar mi trámite como no se podía efectuar, tuve que mandar un montón de mails a la página del Ministerio de Desarrollo Social, de Economía. Claro, un poco lo que bueno, hablamos, ¿no? De la lejanía que hay a veces por ahí de las leyes. Que esto que también incluso lo hablábamos al principio del programa y con Lucy Caballero también, de que no necesariamente tener una ley implica que, bueno, después se garantiza en un montón de otras cuestiones, sino que, digo, tanto la ley de identidad de género como la ley que habilita el DNI no binario, después implican una aplicación que lleva mucho más tiempo y que requiere un montón de otros actores interviniendo. Sí, y sobre todo también es pensar en esto, que esto obviamente tiene un factor humano, que es la predisposición de las personas que están en esos organismos de decir, bueno, hay que modificar esto, hay que acomodarlo, hay que darle una solución. Pero también hay una cuestión de que los mismos sistemas son los que muchas veces no te dejan hacer eso, porque la persona empleada que está ahí muchas veces no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo hacer ese cambio, pero no porque no tenga el conocimiento básico que le enseñan en el día a día para trabajar, sino porque realmente el sistema está mal hecho. Tipo, el sistema tecnológico y las bases de datos donde eso está inserto no está hecho con una perspectiva ni de género, ni de antirracista, ni para personas con discapacidad, ni ninguna de las poblaciones vulnerables, porque lo mismo puede pasar, por ejemplo, con las IAs. Hoy en día, que es un tema que está súper en boom, ¿no? Hablar de las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales se alimentan de las personas, de lo que hacemos en el día a día en nuestras redes sociales. Cada vez que apretan un captcha están entrenando a una inteligencia artificial. Cada vez que, no sé, se habla en un chat, en ChatGPT, la estás entrenando y le estás enseñando qué respuestas están bien y qué respuestas están mal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa inteligencia muchas veces se alimenta de
poblaciones o de personas o de una gran mayoría donde la sociedad tiene un montón de sesgos discriminatorios, ¿qué hace? Aprende a discriminar. Como, bueno, yo traje un ejemplo de una inteligencia artificial que es ni siquiera es de ahora, es del 2016, si no me equivoco, que la hicieron en Microsoft, y es una inteligencia que lo que hizo fue alimentarse de comunidad de Twitter. Y Twitter, que no es un lugar muy piola que digamos, ¿qué pasa? En menos de un día la inteligencia estaba diciendo que Hitler estaba todo bien, estaba diciendo que odiaba a los humanos, estaba bardeando feministas, teniendo comentarios xenofóbicos y un montón de cosas más. Y lo mismo pasa con las herramientas mismas que utilizamos. Muchas de las aplicaciones ni siquiera están hechas para que, por ejemplo, personas con discapacidad puedan usarlas. Pero eso tiene que ver justamente con quiénes son las personas que lo están desarrollando, que generalmente son hombres cis hetero, blancos, probablemente con todas sus facultades, que son neuronormis, y un montón de cosas más que ya sabemos. Bueno, Gio, muchísimas gracias por esta columna, que además me olvidé de mencionar cómo se llama, pensé que le íbamos a presentar, pero la idea es que como se repita todos los meses, va a ser la columna de Ciudad Maravilla, la utopía queer y el mundo que queremos, así que estaremos en un mes recibiéndote de nuevo y con más información sobre tecnologías y perspectiva travesti trans. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos el jueves que viene. Síganos en nuestros canales YouTube, en nuestras redes @SomosSustanciaX. Suscríbanse, todo lo que les decimos todas las semanas. Compartan. Y nos vemos el jueves que viene a las 20:30. Esto fue Sustancia X.